La Biblia que usas tiene una trampa que tu pastor nunca te va a revelar. Te voy a mostrar cómo un simple pie de página en las Biblias de estudio protestantes se convirtió en el arma secreta contra la fe católica. Hoy vamos a exponer uno de los trucos más sutiles, pero más efectivos, que se utiliza para confundir a los cristianos y desarmar la teología católica, la Biblia de estudio protestante. No estamos hablando de la palabra de Dios, que es sagrada para todos. Estamos hablando de las notas a pie de página, los comentarios y las introducciones que, enmascaradas como ayudas al estudio, se convierten en vehículos de adoctrinamiento anticatólico. Te voy a mostrar 5 ejemplos claros de cómo estas notas manipulan el significado de los versículos claves sobre la Eucaristía, la intercesión de María, el bautismo de niños, la justificación y los sacramentos. Explicaremos el peligro de confundir el texto sagrado con el comentario humano y te daremos la herramienta para leer la Biblia con la claridad de la tradición apostólica. Al final, revelaremos el versículo que expone el mayor peligro de la sola escritura cuando se aplica a estas Biblias comentadas. Para muchos protestantes, la Biblia de estudio, como la Biblia de referencia Scofield o la Biblia de estudio de la NBI, es tan sagrada como la Biblia misma. El problema: el lector sincero abre la Biblia, lee un versículo sobre el purgatorio, como 2 Macabeos 2:46, o sobre la Eucaristía, Juan 6:53, y antes de que su fe pueda entender el sentido histórico o la tradición, mira la nota a pie de página que dice: este versículo es una reliquia de la superstición judía, o esto no es la presencia literal, sino simbólica. El engaño: se presenta el comentario humano y doctrinal como una parte esencial para entender el texto divino. El lector, al confiar en la autoridad de la editorial o del pastor que la recomienda, absorbe la interpretación de un hombre, Calvino, Lutero, Scofield, como si fuera la infalible verdad bíblica. Esto viola el principio de la sola escritura, que supuestamente solo acepta la escritura. El desafío de hoy es separar el grano de la paja, distinguir la palabra de Dios de la opinión de un teólogo del siglo XVI o XIX. Vamos a desglosar cómo las notas de estudio subvierten las verdades centrales de la fe católica. Engaño número 1. La Eucaristía fue el versículo. Jesús dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La lectura católica histórica. Los padres de la Iglesia siempre entendieron esto de forma literal. La Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, presencia real. La manipulación de la nota de estudio. La nota a pie de página a menudo comenta: este pasaje no debe tomarse literalmente, sino que se refiere a la aceptación espiritual de la obra de Cristo en la cruz. La consecuencia: la nota anula el milagro. El lector es entrenado a imponer una hermenéutica simbólica forzada para negar la presencia real, ignorando la reacción de los discípulos que se fueron, Juan 6:66, por la literalidad de la enseñanza. Engaño número 2. La justificación y las obras, Santiago 2:24. El versículo dice: ya veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La lectura católica, bíblica y tradicional. La justificación se inicia por la gracia y la fe, pero debe ser completada y demostrada por las obras de caridad. La justificación es un proceso. La manipulación de la nota de estudio. La nota de estudio casi siempre incluye una referencia cruzada a Romanos 3:28 y comenta sobre Santiago 2:24 diciendo: Santiago no está contradiciendo a Pablo, él simplemente habla de las obras como prueba de una fe que ya existe. La consecuencia: la nota impone la teología de Lutero sola fide sobre el texto de Santiago, obligando a Santiago a significar lo contrario de lo que dice explícitamente, no solamente por la fe. La nota suaviza el texto para eliminar la necesidad de la caridad activa para la salvación final. Engaño número 3. La intercesión y el cuerpo de Cristo. Timoteo 2:5. El versículo. Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La lectura católica, teológica. Cristo es el único mediador de redención, es el único que puede salvar al hombre. Esto no anula la intercesión de los santos. La manipulación de la nota de estudio. La nota dirá: este versículo prohíbe cualquier otra mediación entre Dios y el hombre, refutando así la práctica católica de invocar a María y a los santos. La consecuencia: la nota confunde la mediación redentora de Cristo, que nadie comparte,
con la intercesión suplicante que todos los cristianos en la tierra y el cielo practicamos, como en 1 Timoteo 2:1, donde Pablo pide orar unos por otros. La nota prohíbe la comunión de los santos. Engaño número 4. El bautismo de niños. Hechos 16. El versículo. Después de la conversión, Pablo y Silas le bautizaron a él y a todos los suyos inmediatamente. La lectura católica apostólica. Los apóstoles bautizaban a casas enteras, oikos, lo que incluía a los niños y esclavos. El bautismo es un sacramento de la gracia, no una decisión de la razón adulta. La manipulación de la nota de estudio. La nota comentará: el bautismo debe ser reservado solo para aquellos que tienen la capacidad de hacer una profesión de fe consciente. La consecuencia. La nota impone una teología posterior anabautista sobre la práctica apostólica. Ignora que el bautismo reemplaza a la circuncisión, Colosenses 2:11-12, un rito para bebés, y niega que la gracia de Dios pueda actuar en los niños, anulando la naturaleza de sacramento como un regalo de Dios. Engaño número 5. Los libros deuterocanónicos, Tobías, Sabiduría, Macabeos. El versículo. La ausencia total de versículos. Se coloca una introducción general que explica por qué los libros católicos no están en la Biblia protestante. La lectura católica, histórica. Los libros deuterocanónicos fueron usados por Jesús y los apóstoles, y formaron parte de la Biblia usada por la Iglesia durante 1500 años. La manipulación de la nota de estudio. La introducción dirá: estos libros fueron añadidos por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, basándose en la Vulgata, y no son canónicos porque no estaban en el canon hebreo del primer siglo. La consecuencia. La nota invierte la historia. Los libros fueron parte del canon de la Septuaginta, la Biblia griega utilizada por los apóstoles. Lutero los eliminó porque contenían verdades que contradecían su nueva teología, como las oraciones por los muertos en 2 Macabeos 2:46, que prueban el purgatorio. La nota presenta una falsedad histórica para justificar la reducción del canon. La raíz del problema, el gran engaño de la Biblia de estudio, reside en la contradicción de su propio principio fundamental. La falacia de la fuente. El protestantismo se basa en la sola escritura. Solo la escritura es la regla de fe. Pero al usar una Biblia de estudio, se introduce la autoridad humana del comentarista. La fe se convierte en sola scriptura et sola notata, solo la escritura y solo la nota. El peligro de la interpretación privada. La Biblia de estudio fomenta la interpretación privada, donde el texto puede significar cualquier cosa que el lector y el comentarista decidan, sin una autoridad histórica, llevando a las miles de denominaciones existentes. La solución. Leer con la mente de la Iglesia. 1. Preguntar por el contexto histórico. Pregúntate: ¿cómo entendió esto la Iglesia en los primeros 500 años? Si la nota de estudio contradice a los padres, la nota está equivocada. 2. La coherencia con el magisterio. Si la nota hace que Santiago contradiga a Pablo, la nota falla. La Iglesia Católica garantiza la coherencia de toda la revelación. 3. El canon completo. Usar una Biblia católica con los deuterocanónicos es crucial. No puedes entender la historia de la salvación si te faltan 7 libros que hablan de la oración por los difuntos y la intercesión de los ángeles. Hay un versículo en la Biblia que expone el peligro de las notas de estudio y la interpretación privada como ningún otro. 2 Pedro 1:20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El mismo San Pedro, la roca, advierte que la Escritura no puede ser interpretada por la voluntad individual de un hombre. La nota a pie de página es interpretación privada. La nota de estudio es, por definición, la interpretación privada de un teólogo. Al aceptar la nota como verdad, el lector cae en la trampa que Pedro advierte. La Biblia de estudio protestante está cometiendo el error que la Biblia misma prohíbe. La única fuente de interpretación, la Iglesia Católica enseña que la Escritura debe ser leída en la tradición viva de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. La autoridad no reside en el erudito individual, sino en el magisterio, la enseñanza oficial de la Iglesia, que mantiene la unidad de la fe. Hemos revelado el gran engaño. La Biblia de estudio protestante utiliza notas a pie de página como un caballo de Troya para inyectar interpretaciones teológicas, simbolismo eucarístico, sola fide, negación de la intercesión, que contradicen 1500 años de cristianismo histórico.
El problema no es la Biblia, sino la autoridad que se le da al comentario humano por encima de la tradición. La defensa es simple. Pregunta siempre por el contexto histórico y la enseñanza de los padres. Y recuerda que la Escritura advierte contra la interpretación privada. El mejor comentario de la Biblia es la fe de la Iglesia. Si quieres aprender la verdad histórica sobre cómo la Iglesia Católica definió el canon de la Biblia, haz clic aquí para ver nuestro video sobre la Septuaginta.